Buenas, mi nombre es María Alejandra Solar Contreras, estudiante de Derecho, y hoy les vengo a explicar sobre la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad cerebral grave. Las personas que la padecen pueden escuchar voces que no están allí. Ellos pueden pensar que otras personas quieren hacerle daño, a veces no tiene sentido. Este trastorno hace que sea difícil para ellos mantener un trabajo o de cuidar de sí mismos. Los síntomas de la esquizofrenia suelen comenzar entre los 16 y 30 años. Los hombres a menudo desarrollan síntomas a una edad más temprana que las mujeres. Por lo general no se desarrolla después de los 45 años. No se conoce la causa de la esquizofrenia. Sus genes, el medio ambiente y la química del cerebro pueden tener un rol. Los medicamentos pueden ayudar a controlar muchos de los síntomas. Es posible que deba probar diferentes medicamentos para ver cuál es su mejor función. Deben permanecer en tratamiento durante el tiempo que su médico lo recomienda. Los tratamientos adicionales pueden ayudarle día a día a lidiar con dicha enfermedad. Esto incluye la terapia, educación familiar, la rehabilitación y la capacitación profesional. La esquizofrenia se caracteriza por pensamientos o experiencias que parecen estar desconectados de la realidad. Habla o comportamientos desorganizados y disminución de la participación en las actividades cotidianas. También pueden presentarse dificultades en la concentración y la memoria. La esquizofrenia implica una serie de problemas de pensamientos, cognición, comportamiento y emociones. Los signos y síntomas pueden variar, pero generalmente implican fantasías, alucinaciones, hablan cosas desorganizadas, como anteriormente lo había dicho, y reflejan una capacidad deficiente de vivir normalmente. Entre los síntomas se pueden incluir lo siguiente: la fantasía. Son creencias falsas que no tienen base en la realidad. Por ejemplo, crees que estás siendo perjudicado o acosado, ciertos gestos o comentarios se dirigen a ti, tienes una habilidad o fama excepcionales, otra persona está enamorada de ti o está a punto de ocurrir una catástrofe. Las fantasías producen en la mayor de las personas que tienen esquizofrenia. Alucinaciones. Por lo general implica ver o escuchar cosas que no existen. Sin embargo, para las personas con esquizofrenia tienen toda la fuerza y la repercusión de una experiencia normal. Las alucinaciones pueden implicar cualquiera de los sentidos, pero escuchar voces es la alucinación más común. Pensamientos desorganizados. El pensamiento desorganizado se infiere a partir del habla desorganizada. La comunicación eficaz se puede ver afectada y las respuestas a preguntas pueden no realizarse con esta manera parcial o completa. En raras ocasiones el habla puede incluir el agrupamiento de palabras sin sentido que no se pueden entender, lo cual suele conocerse como ensalada de palabras. Comportamientos motor, extremidades, desorganizado o anormal. Esto puede mostrarse de varias maneras, desde la tontería infantil hasta la agitación impredecible. El comportamiento no está enfocado en un objetivo, así que es difícil hacer las tareas. El comportamiento puede incluir resistencia a seguir instrucciones, posturas inadecuadas o extrañas, una completa falta de respuesta o un movimiento inútil o excesivo. Síntomas negativos. Esto se refiere a la capacidad limitada para vivir de manera normal o falta de ella. Por ejemplo, las personas pueden descuidar su higiene personal o parecer que carece de emociones, no hace contacto visual, no cambia las expresiones faciales o habla en un contacto o un tono monótono. Además, la persona puede perder interés en las actividades cotidianas, retraerse socialmente, se cierra o carece de la capacidad de experimentar placer. Se centra en un solo lugar o un espacio solos. Con el paso del tiempo, los síntomas pueden variar con respecto al tipo y la gravedad, con periodos de empeoramiento y remisión de los síntomas. Algunos síntomas pueden estar siempre presentes en los hombres. Los síntomas de la esquizofrenia suelen comenzar entre principios y mediados de los 20 años. En las mujeres los síntomas suelen comenzar a finales de los 20 años. Es poco común que a los niños se les diagnostique esquizofrenia. Y poco común que a los mayores de 45 años también se le diagnostique esa enfermedad. A continuación, mi compañera les va a explicar más a fondo el tema. Mi nombre es Sheila Dayana Leguía Terán, hago parte del programa de Derecho y hoy les voy a continuar hablando de la esquizofrenia.
Bien, continuando lo que venía hablando mi compañera, una de las preguntas muy frecuentes que nos hacemos es si la esquizofrenia tiene cura o no. Bien, aunque por el momento no tiene una cura, la esquizofrenia es un trastorno tratable que se lleva a cabo pues dicho tratamiento de manera multidisciplinar. Se recomienda también lo que es el uso conjunto tanto de psicoterapia como de psicofármacos. Otra pregunta también que nos hacemos es si tiene tratamiento o no. Como lo mencioné antes, la esquizofrenia es un trastorno actualmente considerado como crónico, que pues no existe hasta el momento como tal un tratamiento curativo que lo cure totalmente, pero sí se llevan a cabo ciertos tratamientos que van haciendo que el paciente vaya tratando y pues vaya permaneciendo un poco estable, por decirlo así, para que lleve una vida normal. Sí es tratable, se dispone de ciertos tratamientos y de algunas terapias que lo que permiten es que se controlen los síntomas y también ayuda a que el paciente se mantenga un poco estabilizado. Esto también se evita que el paciente vuelva a lo que es recaer en brotes psicóticos. También es necesario que el tratamiento se lleve a cabo. Es decir, lo que pasa es que a veces los pacientes cuando están tomando su tratamiento y ven una pequeña mejoría, lo que hacen es que deciden dejar el tratamiento. Entonces se tiene que tener muy en cuenta, muy claro de que el momento que un paciente esquizofrénico esté tomando su tratamiento no lo debe dejar. Es decir, ese tratamiento debe ser de por vida. También se implementan una especie de tratamientos farmacológicos y tratamientos médicos. A nivel farmacológico se emplean lo que son fundamentalmente lo que son antipsicóticos o neurolépticos, que resulta pues especialmente recomendable en uso de atípicos. También en lo que es necesario pues aplicar otro tipo de medicaciones. En este caso pues serían unos antidepresivos y también depende en el caso que sea necesario por la sintomatología que el paciente esté presentando. ¿En qué aspectos hablamos de tratamientos médicos? Pues aunque bien no es una práctica que esté generalizada, es decir, que no se esté haciendo constantemente, la ciencia médica ha avanzado mucho, que se están probando diferentes técnicas para ver si al momento de operar a un paciente esquizofrénico pueda dar una cura. También a nivel psicológico es muy importante este tratamiento, que se aplica dependiendo del paciente, depende de las manifestaciones que el paciente presente. Es decir, que es necesario hacerle un seguimiento al paciente de manera fundamental. Eso es muy fundamental que se haga. También otra pregunta que nos invade mucho, que nosotros nos pone a pensar, es que qué pasa si una persona con esquizofrenia comete un delito y si responde penalmente o no. Hay que tener en cuenta que cuando estamos con una persona esquizofrénica, estamos teniendo a una persona o un paciente cuyo cerebro no está funcionando adecuadamente. ¿Cómo así? Que la esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico que no solo afecta la capacidad de las personas de pensar, sino también de sentir y de comportarse. Es por eso que cuando una persona esquizofrénica comete algún acto delictivo, en este caso, pues estamos hablando de una enfermedad mental tan grave que incluso estas personas no van a la cárcel porque se les da mejor un tratamiento hospitalario psiquiátrico. También este punto lo vamos a aclarar con un caso que tenemos acerca de una mujer que ha padecido de esquizofrenia. Melissa siente miedo cada vez que camina por las calles de Bogotá y tiene que cruzar por un puente peatonal. De repente una voz le dice que se retire, otras voces le hablan como personas que nadie más ve. Le dicen que corra, que huya. Todos los días lucha por levantarse de la cama y vivir un día más. Los orígenes de su enfermedad se les atribuye a una infancia llena de dolor. Esta mujer de 29 años dice que conoció a su madre hace tan solo 6 años.
Le contó que era de un pueblo que se llamaba Los Andes, Sotamayor, en Nariño, y que cada año se sentía muy sola y muy agobiada por las cosas que ella escuchaba y sentía. Cuando tenía 17 años, el esposo de su hermana abusó de ella y la dejó en estado de embarazo. Muy joven, así fue concebida. También supo que su abuela era una mujer violenta que terminó por asustar a la mujer, quien no tuvo otra opción más que huir con su bebé hasta Pasto, donde entregó a su hija al cuidado de una extraña. Cuando ella tenía 1 año y medio, ella la dejó allí supuestamente para buscar un futuro mejor y luego rescatarla, pero nunca pasó. Su vida fue un infierno. Esa mujer le decía que ella era un estorbo, una basura, un fastidio y que había nacido para arruinarle la vida a su mamá. En manos de esa mujer, su hija estuvo 11 años, fue golpeada durante muchos años y más que todo en su niñez. En una casa donde todo ese tiempo fue testigo de la entrada de niños de diferentes edades. La colocaban a pedir limosna en los semáforos, a recoger las sobras de los restaurantes para que comieran, a limpiar los vidrios de los carros y a pedir ropa de casa en casa. Dice que esa parte de su vida fue perdonada, pero la otra no. Melissa dice que fue víctima de explotación sexual por primera vez cuando tenía 4 años. El hijo de la dueña de la casa era un militar y fue él quien la violó. Por primera vez desde niña vivía en ese lugar en donde hasta las obligaban a tener relaciones sexuales con animales. En sus recuerdos siempre está esa casa verde de techo de zinc y puertas grandes, en la que padeció toda clase de vejanames. Al ser explotada por una banda, a los 10 años quedó embarazada, pero su hija de solo 6 meses murió. Cuando tenía 11 años fue castigada por llegar tarde a su casa. Le quemaron una pierna. Entonces el otro día, cuando se fue para el colegio, una profesora se dio cuenta y le dijo que tenían que denunciar a todas aquellas personas que le hacían ese daño. Ella al principio no quería porque tenía mucho miedo. Aún siendo y estando hablando con la profesora, sentía miedo todo el tiempo de que la maten, pero en ese momento se sintió apoyada por todos los consejos que le decía la profesora. Ella decía que en su vida jamás se había sentido tan apoyada como lo estaba haciendo hoy. Tuvo que denunciar en dónde estaban las drogas y qué pasaba en ese lugar, pero no fue fácil, pues siempre estuvo amenazada por sus captores. Recuerda que le decían que la tenían grabada, que si ella hablaba o decía, contaba todas las cosas que él hacía, le iba a mostrar a sus compañeros del colegio todas las cosas que ella hacía con los perros y los gatos. De todo eso la policía se enteró, pero solo cogieron a 2 hombres, al resto no, porque no habían pruebas contundentes en el momento. Continuando la historia que mi compañera les estaba contando de esta mujer llamada Melissa, seguimos con el relato y es que esta mujer pues fue apoyada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Dice que su vida cambió, por lo menos durante una época. Estudió pues su bachillerato en un colegio religioso de Pasto, Nariño. Dice que las monjitas eran muy amables. Además eran muy pocas niñas, ya que solamente eran 16 mujeres que estaban ahí. Tuvieron que cambiarla de nombre varias veces, ya que ella pues debido que se había destapado pues lo que era su nombre, el hallazgo de esta niña que tenía pues estaba involucrada en cosas muy graves y en lo que son bandas que tratan de cosas muy peligrosas. A pesar de eso también las medidas que se tomaron con ella pues el riesgo no cesó y Melissa tuvo que ser trasladada a Bogotá. Ella cuenta que ahí cuando llegó pues también estaba en un colegio de monjas, pero que ahí las cosas eran diferentes, no eran lo mismo que en el colegio donde estaba en Pasto, ya que acá eran más niñas, eran prácticamente 120 niñas, lo que el cambio fue bastante grande. Ella dice que convivir con estas mujeres fue un poco complicado, ya que su carácter no era igual. Aunque ella en su momento de lucidez, ella sueña con terminar su carrera. Dice que sus ideales es que sea ayudada, recordar lo que aprendió, tener con qué pagar el arriendo, tener siempre algo que comer.
llevar, por decirlo así, una vida cotidiana de una mujer cotidiana, ya que ella dice que no quiere volver más a la calle, que eso fue una de las cosas más duras que ella vivió en todo lo que fue su vida. Afortunadamente, lo que su enfermedad fue atendida gracias al CISBEN, pero que ella tiene que pedir limosnas aún así para ir a lo que son las citas semanales y reclamar lo que son los medicamentos. También a pesar de que olvidó algunas ciertas características de su edad, su mente en sí no ha podido sacar el pasado. Ella dice que día tras día algo la atormenta. Ella dice que muchas veces cierra sus ojos y lo que ve son sentadas a las niñas llorando, pidiendo que nadie las vuelva a tocar. Ella dice que es horrible recordar todo ese tipo de vejámenes que ella vivió. También ella dice que se desespera cuando se levanta porque siente que pierde el control de su cuerpo. Dice también que por lo mismo muchas veces ha intentado quitarse la vida, y ver pues que ella quiere, lo que más quiere es que todo llegue a su fin.